Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Raúl Trujillo y el día de hoy hablaremos sobre la validación y verificación de un circuito integrado. Como ustedes saben, la validación y verificación de este tipo de dispositivos o circuitos integrados cada vez se vuelve más compleja. En este video les mostraré cómo pueden ustedes validar fácilmente un circuito integrado. Para este caso estaremos utilizando un optoacoplador como dispositivo bajo prueba, el cual internamente consta de un diodo y un transistor BJT. Para ello también vamos a hacer uso de su hoja de datos para tomarla como referencia y poder comparar sus curvas características de corriente versus voltaje que se especifican en la hoja de datos con respecto al diodo y también sus curvas características del transistor que se especifican en la hoja de datos. Para ello pues también necesitamos hacer uso de equipo de prueba de medición. En este caso vamos a estar utilizando este SMU, es un B2912A, con el cual vamos a poder obtener las curvas IB de los componentes en el circuito integrado. También estaremos haciendo uso del optoacoplador, el cual va a ser nuestro dispositivo bajo prueba. Aunado a esto nos estaremos ayudando con el software BenchView, el cual, como ya comenté en otros videos, viene integrado o incluido en este equipo de prueba de medición, pero en esta ocasión lo vamos también a utilizar para obtener las curvas IB del circuito integrado. Aunado a esto también vamos a hacer uso de este software que se llama Easy Expert, el cual está diseñado específicamente para caracterizar, validar y medir dispositivos semiconductores. Esa sería la conexión física entre nuestro circuito integrado y el equipo de prueba de medición, y en este caso esta conexión es para el diodo. Para tener conexión y validar el transistor en el circuito integrado, pues hacemos uso de esta configuración, que es más elaborada. Aquí es importante mencionar que para poder obtener las curvas IB del transistor necesitamos hacer uso de dos fuentes. Muy bien, dicho lo anterior, pasemos a hacer la práctica y obtención de las curvas IB en primera instancia utilizando el software BenchView. Muy bien, ahora ya nos encontramos en el software BenchView, en el cual ya hemos implementado una secuencia de prueba, la cual nos va a permitir generar un barrido de voltaje y hacer mediciones de corriente, y a su vez poder obtener de manera gráfica la curva IB del diodo en el circuito integrado. Aquí estamos haciendo uso de la aplicación de TestFlow. Muy bien, ya que hemos generado nuestra secuencia de prueba, lo único que necesitamos hacer es ejecutarla, y de manera inmediata y automática se empieza a generar el barrido de voltaje, y a su vez nos empieza a realizar la medición de corriente para cada punto de voltaje. Aquí podemos observar de manera gráfica la curva IB del diodo en el circuito integrado. Como pueden observar, pues esta curva IB corresponde a la que nos muestra en hoja de especificaciones, y donde también podemos encontrar cuál es el valor de voltaje, el punto de voltaje en el cual el diodo entra en operación. Aquí nos dice que anda alrededor de 1.06 volts cuando el diodo entra en operación. De esta manera nosotros podemos verificar que realmente nuestro diodo está trabajando adecuadamente. Podemos ver los resultados de manera gráfica, como también podemos observar los resultados de forma numérica. Si nosotros queremos exportar esta información, lo podemos hacer sin ningún problema utilizando este software de BenchView. Ahora, ya que hemos caracterizado y verificado nuestro diodo, vamos a pasar ahora a verificar el diodo en el circuito integrado. Aquí, para cuestiones prácticas, ya se ha generado también la secuencia. Lo único que tenemos que hacer es cargarla, y a su vez, en cuanto a la parte física, tengo que hacer desconexiones y desconectar el diodo y conectar las terminales del transistor para poder obtener sus curvas IB. En este caso, la secuencia que estamos utilizando, se utilizan los dos canales, ¿sí? Los dos canales de la fuente. En una vamos a generar un barrido de corriente y en otro un barrido de voltaje, y de esta manera vamos a medir la corriente en el colector. Es decir, vamos a aplicar ciertos valores de corriente a la base y cierto valor también de voltaje entre el colector y emisor, y vamos a medir la corriente en el colector. Una vez que ya tenemos nuestra secuencia de prueba, lo único también que tenemos que hacer es ejecutarla, y automáticamente podemos observar cómo se van generando la familia de curvas de del transistor en el circuito integrado. Como pueden observar, pues las curvas
se ven muy bien. Eso quiere decir que pues, el transistor dentro del circuito integrado está trabajando de manera adecuada. Por lo tanto, podemos definir que el transistor, tanto el transistor como el diodo están trabajando adecuadamente. Por lo tanto, lo podemos integrar a nuestro sistema o a nuestro circuito o a nuestra tarjeta o nuestro PCB sin ningún problema. Muy bien, ya que hemos concluido con el software BenchView, ahora pasaremos a trabajar con el software Easy Expert. Muy bien, ahora nos encontramos en el software Easy Expert. Recordar que este software está diseñado específicamente para caracterizar dispositivos y materiales semiconductores. En este caso estamos utilizando el template para caracterizar transistores tipo BJT, debido a que el transistor que tenemos en el circuito, el que está embebido en el circuito integrado, pues es un BJT. Lo único que tenemos que hacer en este template es introducir los parámetros de prueba. Una vez que ya los hayamos introducido, lo único que tenemos que hacer es presionar el botón de Start y automáticamente nos va a desplegar un display en el cual podemos observar de manera gráfica cada una de la familia de curvas de este transistor. Todos estos resultados se pueden exportar si así se desea, o también si se quiere modificar la gráfica, no sé, poner un título, identificar o nombrar cada una de las curvas características, se puede hacer sin ningún problema en esta ventana. Como podemos observar, pues bueno, los resultados, sus curvas IB son muy similares a las que vienen en la hoja de especificaciones y por lo tanto podemos garantizar y asegurar que el transistor que está embebido en el circuito integrado está trabajando de manera adecuada. Ahora, si nosotros quisiéramos caracterizar el diodo, pues igual podemos utilizar un template que está definido para validar diodos. En este caso lo podemos utilizar para validar el diodo embebido en el circuito integrado. O también podemos hacer uso de otra aplicación en este software que se llama TracerTest. Esta aplicación es muy similar a la interfaz que se tenía, que utilizaban nuestros trazadores de curvas hace varios años. Entonces, si alguien ha trabajado con esos trazadores de curvas, pues al utilizar el software y esta aplicación, pues le va a ser muy sencillo poder caracterizar algún dispositivo semiconductor. En este caso, vamos a utilizar esta aplicación para caracterizar el diodo. Entonces, nuevamente ya está todo el setup. Lo único que tenemos que hacer es ejecutar la medición y bueno, nos va a desplegar su curva IB del transistor. Nos podemos colocar aquí un marcador y con esta curva IB podemos identificar cuál es el voltaje en el cual el diodo entra en operación y aquí nos dice que es en 1.07. Se dan cuenta, el valor es muy cercano o muy similar al que obtuvimos utilizando el software BenchView. Lo que cambia aquí es la representación gráfica. En este caso no estamos representando la medición de corriente en una escala lineal, sin embargo la estamos representando en una escala logarítmica. ¿Y cuál es el propósito de tener esta configuración o esta vista gráfica? Bueno, para poder comparar de una mejor manera los resultados medidos con los resultados que se muestran en la hoja de especificaciones o las curvas IB que vienen incluida en la hoja de datos del circuito integrado para el diodo. Entonces nosotros estaríamos haciendo una prueba a 25 grados. Entonces pues aquí podemos en esta gráfica identificar cuál es el voltaje, en el cual el diodo entra en operación y es alrededor también de 1.05 volts, 1.07 volts a ojo de buen cubero. Entonces la representación gráfica que tenemos aquí en la hoja de datos es la misma que nosotros podemos generar con el software. Muy bien, con esto concluimos este video. Si tienen dudas o comentarios, no duden en hacérnoslo saber. Y si requieren más información con respecto al software o el equipo de prueba de medición, pues los invito a que visiten la página de Keysight en www.keysight.com. Y bien, pues nosotros nos vemos en otro video.